vital importancia en América Latina y de gran presencia en nuestro país, México, dado a que este es un país de paso en el transcurso de nuestros hermanos centroamericanos buscando el sueño americano. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Eduardo González Velázquez. El doctor es profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. El doctor nos hablará un poco sobre su motivación ante el estudio de este fenómeno, de la importancia del mismo en nuestro país y a nivel. Él se dedica a la investigación en la parte de la temática de migración, especialmente en la parte de ciudadanía. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran libros como Con todo y Triques, Frontera Vertical y Ciudadanos en la Mitad, siendo este último el de su más reciente publicación. Está bien. Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Eduardo González Velázquez, que nos hablará del fenómeno de migración. Y pues, bienvenido, primero que nada. Gracias. Y para empezar con la entrevista, en lo especial quería saber qué fue lo que le fomentó, por qué estudió el fenómeno de migración. Bueno, pues gracias por la entrevista. Y pues una de las razones principales para estudiar este fenómeno tiene que ver con pues la inquietud que tengo, no de ahorita, sino ya desde hace muchos años, por encontrar y conocer las estrategias de supervivencia que tienen una serie de personas, que ponen en marcha una serie de personas para conseguir un mejor lugar donde vivir. Y bueno, pues una de esas estrategias precisamente es la migración, que no es la única desde luego. Y también por otro lado, pues yo soy de origen fronterizo, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y crecí también mirando este fenómeno migratorio. Y bueno, pues durante muchísimos años me llamó la atención y finalmente decidí pues estudiarlo de manera más sistemática, más formal, para conocer pues todas estas estrategias de las que les menciono. Pues algunos de los proyectos o actividades que tiene en, digamos, pues su carrera. Bueno, tengo 3 o 4 espacios en los cuales estoy investigando. Uno tiene que ver con la migración de mexicanos desde Estados Unidos, otro es los centroamericanos cruzando por nuestro país, y otro más es el estudio de algunos asentamientos de latinos en ciudades de Estados Unidos, algunos barrios de latinos, en donde yo he venido revisando tanto las prácticas como los discursos de toda esta comunidad para conseguir precisamente mejores condiciones de vida en estas ciudades a donde llegan. Y en este momento me encuentro trabajando en una comunidad que se llama Huachinango aquí en el estado de Jalisco, con G, no con H, como el poblano, en asuntos que tienen que ver con migración, remesas, educación, desempleo, inversión para el desarrollo, y también prácticas religiosas relacionadas con la migración. ¿Y has experimentado algún problema o alguna amenaza dentro de este último proyecto? No, y de hecho es un proyecto pues en términos del espacio donde se está haciendo y las condiciones en las que se está haciendo un poco diferente a lo que había hecho antes. Ahora trabajo 1 o 2 días a la semana en este pueblo. Incluso en el verano renté una casa a un migrante precisamente que no vive en Huachinango, solo mandó $, para construirla, y ahí pues me iba toda la semana a trabajar, buscando inmiscuirme más en la vida de la comunidad, en sus actividades cotidianas, de tal manera que yo pueda ir aprendiendo con H pues estas dinámicas que se van presentando dentro de Huachinango. Perfecto. ¿Y qué expectativas tienes de ese proyecto? Pues una muy grande es el poder al final de este segundo escrito. El primero fue sobre educación, migración y desempleo. Este segundo escrito que estoy construyendo junto con un profesor que está ahorita aquí visitante en el campus, Isaac Lemor, del área de emprendimiento. Estamos haciendo un trabajo para ver
sí es posible utilizar parte de las remesas que llegan a Huachinango para apalancar algún proyecto que genere empleo en el pueblo y que ayude a que la gente migre menos. La idea es conseguir fondos en organizaciones internacionales, pero también nacionales y estatales, de tal manera que puedan fundar en Huachinango algún negocio que trascienda las fronteras de los abarrotes, las papelerías, la panadería, sino más bien negocios que tengan que ver con un impacto mayor en el área de la minería, del turismo o de la agricultura y ganadería, y que esto pues genere eventualmente 10, 20, 30 empleos que hoy no tienen y que haga que la gente pues deje de salir. ¿Y cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado, que más te ha marcado? Bueno, pues lo que he visto muy de cerca que me ha impactado, tiene que ver con migración de niños, el retorno de los niños, también algunas actividades en las cuales se relaciona el tráfico de drogas, la prostitución, sobre todo de niñas, y la migración, el estar pues muy cerca de esos escenarios, es de lo que más me ha impactado a lo largo de estos años en los que he trabajado en migración. ¿Hay algún relato que podrías compartirnos sobre esto, el más como impactante para ti o que te haya llenado más? Bueno, he estado en varios momentos en los cuales el impacto ha sido fuerte. Puedo mencionarles una serie de prostíbulos que hay en la zona entre Comitán y Palenque, en donde la gran mayoría de las mujeres que tienen ahí hacinadas, controladas, secuestradas prácticamente, muchas de ellas son de secundaria, menores de 18 años, algunas llegan a tener 17 años, pero la gran mayoría son de 14 o de 15 años. También espacios en los que se mira la migración de retorno, pero una migración que hace que los migrantes queden atorados en la línea fronteriza. Me ha tocado mirar estos espacios ahora en Tijuana, apenas en Ciudad Juárez, en donde el migrante regresa y ya no puede seguir a sus comunidades, pero tampoco puede entrar a Estados Unidos, y se genera una dinámica muy violenta en la frontera. Y bueno, también asistir a esos fenómenos son muy complicados, es impactante, porque además esta persona, este migrante, para algunas autoridades deja de serlo, entonces no lo atienden, y para otras autoridades dicen que no, que es migrante, y entonces no lo tienen que atender, y ahí se lo pasan entre una institución y otra, y al final del día pues esta persona, que puede ser un niño, una mujer, adulto, etcétera, un hombre, quedan varados por años en la frontera. Durante tu investigación o ese tipo de experiencias, ¿has vivido al hacer público tus estudios alguna amenaza o algo por el estilo? No, o sea, sí ha habido algunos, pues algunas manifestaciones de desagrado sobre lo que yo he publicado, lo que he dicho en varios medios. No están algunas autoridades pues muy contentas con lo que se ventila, desde autoridades en México como autoridades en Centroamérica. Por ejemplo, me tocó que en alguna ocasión la que en ese momento era la vicecónsul de El Salvador me contactara para decirme que lo que yo estaba publicando sobre la migración de las salvadoreñas pues no era cierto, y que no era verdad, que estaban siendo prostituidas y recluidas en estos burdeles que yo había localizado, y que finalmente bueno, pues yo le di más elementos y afortunadamente se hicieron unas redadas ahí, se rescataron algunas niñas de estos lugares que les cuento. Okay. Recientemente hemos vivido las nuevas elecciones en Estados Unidos. El voto latino siempre ha sido de peso, bueno, en las décadas recientes. ¿Cómo ves que la migración o el fenómeno migratorio influenció a que los latinos ya no votaran por los demócratas y se inclinaran más hacia los republicanos? Bueno, aquí habría que matizar que si bien no votan como habían venido votando a favor de los demócratas,
el voto que se le había negado a los republicanos se mantuvo. Es decir, no dejaron de votar por los demócratas para votar por los republicanos. Más bien, siguieron negándoles el voto a los republicanos y le redujeron significativamente el voto a los demócratas. Y esto se explica porque los demócratas en la figura de Barack Obama les prometieron una reforma migratoria que no se las han dado. Y los republicanos, en la parte más conservadora, detuvieron cualquier intento para que esta reforma se llevara a cabo. Entonces, dado estas condiciones, pues el migrante se alejó del que había apoyado antes y no regresó tampoco al que no le había dado su voto en otras elecciones. Bueno, Lalo, ¿nos podrías comentar cuáles serían algunos de tus consejos o tips referentes a las personas que les interesaría estudiar este mismo fenómeno migratorio o quisieran dedicarse a la parte de investigación? ¿Qué consejos les darías? Bueno, pues yo lo que les diría, primero en términos generales sobre el proceso de investigación, es que la gente, los estudiantes en este caso, que se quieran dedicar a hacer investigación, pues necesitan en principio elegir temáticas que les gusten. Esto me parece que es muy importante desde mi historia personal. Yo recuerdo cuando estudié historia, mi licenciatura hasta el doctorado, pues lo que siempre nos decían los profesores es: no importa el tema que vayas a elegir, en principio que sea algo que a ti te guste, te apasione. Ese es un primer consejo que creo que vale la pena retomar y tenerlo siempre muy presente. Y la segunda parte es que con este tema o cualquier otro, algo que es muy importante en el proceso de investigación es la disciplina. La disciplina y en esta profesión radica fundamentalmente en que todos los días se esté leyendo y escribiendo sobre el fenómeno que se investiga. Si una persona está dedicándose a hacer una investigación y solo escribe o solo lee sobre ese tema cada 3 o 4 semanas, es muy complicado, no se logra estructurar adecuadamente el trabajo. Tiene que haber, para hacer una investigación en términos académicos, sino también se pierde el hilo para seguir el proceso investigativo, y esto hace que la gente comience a decir pues que investigar es pesado, es tedioso, es aburrido, porque no hay una continuidad. Entonces yo creo que estos dos puntos serían muy importantes: el gusto por un tema y la continuidad por hacerlo pues prácticamente todos los días. ¿Y algún consejo en cuanto a temas que deberían de investigar también, y de abstenerse a realizar comentarios, abstenerse No, yo creo que no hay temas vetados. Yo soy de la idea de que pues se aborden cuantas problemáticas quiera el investigador. Y el otro punto importante es que yo siempre recomiendo que se elija el tema que te guste, porque cuando como estudiantes preguntamos, cuando yo fui estudiante y ahora ustedes, preguntamos a los investigadores qué trabajo puedo hacer, qué investigación puedo hacer, pues lo más seguro es que el investigador les recomiende temáticas de su agrado, que a veces puede ser del de los estudiantes, pero a veces no. Entonces, cuando de manera personal se acercan conmigo y me dicen: oye Lalo, ¿y qué trabajo podemos hacer? Mi respuesta invariablemente es el que tú gustes. Porque si yo te digo, ¿por qué no haces este o aquel? Pues puede ser que alguno de ellos te guste, pero puede ser que no. Entonces yo prefiero que la iniciativa la tenga el investigador en ciernes o ya formado, y no a partir de peticiones expresas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Lalo. De nada. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la entrevista. Dentro de la entrevista realizada al doctor Eduardo González, comentamos cuáles fueron las motivaciones por las cuales el profesor ha investigado el fenómeno de migración.
y cómo este ha afectado al país. El profesor comentó situaciones en las que se ha visto involucrado. Se han dado a conocer situaciones que ya eran de saber de la sociedad. Este tipo de información ya era de saber de la sociedad. Este tipo de información era reprimida por el gobierno, dado que este tipo de prácticas perjudicaban a la imagen del gobierno y del país. Fue grato contar con su presencia y llegar a conocer más de este fenómeno que azota a nuestro país con gran impacto a la comunidad internacional. Muchas gracias.